políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo. Muy buenas tardes y bienvenidos a los seguidores del Quijote Digital Radio. Hoy, su programa Entre Líneas ha invitado al doctor Andrés Castillo, asambleísta por Pichincha de ADN. Su protagonismo en la asamblea ha sido amplio y frontal en contra del correísmo. Bien, vamos a hablar sobre los 100 días desde que asumieron la nueva asamblea, que suman ahora alrededor de 151 asambleístas que están divididos prácticamente en dos grupos fuertes, que son el correísmo y ADN. Los otros movimientos o partidos tienen pocos integrantes, como el caso de Pachacuti, que acaba de perder 6 integrantes, hoy ha quedado con 3, y otros que se han declarado independientes y que suman alrededor de 12. Entiendo que el Partido Social Cristiano ha perdido 1. Según el Observatorio Ciudadano, la producción promedio de la asamblea es baja, dado que, por ejemplo, no se han analizado o discutido a profundidad las leyes presentadas por el Ejecutivo, dando un resultado final que la Asamblea, al parecer, dicen ellos, se ha convertido en una extensión del Ejecutivo. Muy buenas tardes y bienvenido, asambleísta, doctor Andrés Castillo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Patricia, un saludo para usted, para el alma y para quienes nos ven a través de este medio. Es para mí siempre un gusto poder compartir y tener espacio. ¿Cómo califica, doctor, el trabajo realizado por la Asamblea en estos primeros 100 días, por favor? Bueno, tenemos una Asamblea que ha ido poniendo en orden, primero, el desorden que recibimos. Uno de los datos que yo le puedo dar es que la Asamblea Nacional recibió más de 1000 proyectos de ley represados por el periodo pasado. Y esto no es con el afán de quejarse ni nada por el estilo, sino más bien para un poco ir entendiendo cuáles son uno de los principales problemas que tiene la Asamblea, que es la sobrecarga de proyectos de ley presentados para conocimiento de las distintas comisiones. Y le digo esto porque lastimosamente desde hace algún tiempo para acá existe el temor de los compañeros asambleístas de que en la opinión pública se califique como bueno o malo al asambleísta en función del número de proyectos de ley que presenta. Y así tenemos asambleístas de periodos pasados que han presentado 5, 8, 10, 12, hasta 15 proyectos de ley y ninguno de esos se ha convertido en ley de la República. Entonces lo que hemos hecho ahora es que tengamos una cierta racionalización de cuáles son los proyectos de ley que de acuerdo a la agenda legislativa tienen que llevarse adelante. La agenda legislativa entonces tiene al menos 3 pilares fundamentales: los temas de seguridad, los temas de justicia y los temas de inversión. Sobre eso están trabajando las comisiones y ese es un primer dato que le tengo que dar. Segundo, la Asamblea Nacional ha aprobado ya 12 proyectos de ley que se han convertido en leyes de la República. Entre esos, 4 proyectos económicos urgentes, la ley de inteligencia y otra serie de cuerpos normativos menores. Asimismo, hemos llevado adelante los procesos de fiscalización. Primero, el del juicio político de la señora Solanda Hoyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Hemos llevado adelante el proceso de fiscalización de Progen a través de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y una serie de procesos de fiscalización menores como el de la cooperativa CREA por un caso, el problema del agua de Quito cuando la ciudad de Quito se quedó sin agua alrededor de 15 días en el sur de la ciudad, y ahí al menos le he dado 2 o 3 datos importantes sobre los cuales podríamos seguir conversando con muchísimo. Sí, yo creo que sí, ha sido productivo en ese sentido. Lo que me preocupa ahorita más bien es un tema como, por ejemplo, hay muchos asambleístas que se han desvinculado de sus agrupaciones políticas y hoy, si no son parte de la nueva mayoría, votan junto con ADN. La pregunta es, ¿hubo algún acuerdo o intercambio con el gobierno, dado que hoy hace mayoría tanto en el CAL y en la Asamblea Nacional esta gente?
Ninguno. Mire, yo le puedo citar al menos dos casos, ¿no? El caso del asambleísta Sergio Peña y el caso del asambleísta Jairo Resto. Usted ve que eso fue un conflicto interno entre ellos, con descalificaciones al más alto nivel, con observaciones muy agrias por parte de la dirigencia de la Revolución Ciudadana, y eso trajo consigo la separación de ellos de sus filas. Tenemos también el asambleísta Carlos Vargas, por ejemplo, que ese es un caso clarísimo de la intolerancia que existe dentro de la bancada de la Revolución Ciudadana, y le voy a contar a usted y a su audiencia para que tengan claro frente a lo que nos estamos enfrentando. Cuando estábamos tratando el proyecto de ley de integridad pública, uno de los temas importantes que se introdujeron en ese proyecto de ley fue justamente lo que su amigo y servidor planteó. Me refiero a que los menores de edad que cometan delitos graves sean juzgados como adultos. En ese debate, el asambleísta Vargas tomó la palabra, él era de la bancada de la Revolución, y él contaba una historia personal de él. Él decía que unos meses antes de este debate había sido secuestrado y que prácticamente tuvo un atentado contra su vida, y que cuando se logró capturar a quienes eran sus agresores, todos eran menores de edad. Entonces, que él sentía la necesidad personal y cívica de apoyar la iniciativa de que los menores de edad sean juzgados como adultos, porque en su caso personal él tuvo que vivir una agresión de esas características. Bueno, fue razón suficiente para que la Revolución Ciudadana le expulse por el hecho de que está votando con el gobierno, cuando en realidad él, dentro del pleno de la Asamblea Nacional, explicó ampliamente cuáles son sus razones. Entonces, como ve usted, todas las salidas de los asambleístas de la Revolución Ciudadana han sido por desavenencias internas, por conflictos internos, y ellos han salido inclusive muy resentidos por el maltrato que han recibido tanto de la presidenta del movimiento como del economista Correa. Correcto. Le doy paso al ingeniero Llama, por favor. Gracias, asambleísta Andrés Castillo, por su participación oportuna con gente de Santo Domingo. En función de lo que usted está mencionando, me llamó la atención lo que usted hizo comentarios sobre este asambleísta, que en este caso les apoyó, porque consideró que su caso muy particular podría afectar a una cantidad considerable de la ciudadanía. En ese sentido, ¿no sería importante también que la gente que legisla como tal entienda o transite por los mismos caminos por los cuales transitan la mayoría de la sociedad? Es decir, ocupan los servicios públicos, estudian en las escuelas públicas como tal y ocupan el servicio público de transporte para de esa manera sentir que no están distantes de lo que la ciudadanía común transita, y de esa manera pues pueden actuar en función o en concordancia. ¿Qué opina usted al respecto, asambleísta? Darme, lo que usted dice es cierto, y nosotros tuvimos una oportunidad de oro, todos los asambleístas, los 151 tuvimos una oportunidad de oro que se llamó campaña electoral. En la campaña electoral, todos los políticos vamos a los barrios, a los cantones, a las parroquias, a las ligas barriales, a las asociaciones, a los grupos deportivos, a los clubes, a todo lado a votar, a pedir el voto. Y vamos con nuestro divino rostro, esto entre comillas, ¿no?, a decir que vamos a trabajar por tal o cual cosa, y que vamos a trabajar por el pueblo, y que nos vamos a esforzar por mejorar las condiciones de vida del pueblo. Y claro, cuando íbamos a esos sitios, prácticamente toda la ciudadanía coincidía que el principal problema que tiene el país actualmente es la inseguridad. Y la inseguridad tiene varias aristas. Una, por supuesto, que tenemos una administración de justicia deficiente. Otra, que tenemos una serie de normas que son absolutamente garantistas de los delincuentes. Otra, que los delincuentes que caen en la cárcel tienen tal cantidad de argumentos para poder salir antes, que no les importa cometer delitos porque saben que sea por una cosa o por otra, ellos van a terminar libres. Entonces, claro, nosotros éramos candidatos asambleístas, y le cuento en mi posición muy particular. Lo primero que se le dijo a la gente es que nosotros vamos a trabajar con firmeza para devolverle a la gente la paz y la seguridad. Seguramente mis compañeros legisladores hicieron lo propio. El problema es que cuando ya resultan electos, no se deben a la ciudadanía, sino a sus organizaciones políticas y a los líderes de esas organizaciones políticas.
y al paquete de reformas que quieren esos líderes de esas organizaciones políticas y a la visión que ellos tienen, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar desde las organizaciones, por supuesto que sí, pero formalizando un debate que permita atacar los principales problemas que tiene la gente. Entonces, ahí le puedo poner varios ejemplos. Uno de los temas, la Ley de Solidaridad Nacional. La Ley de Solidaridad Nacional incorporaba una serie de reglas que permitía que la empresa privada pueda apoyar a la fuerza pública en la lucha contra el narco y contra la delincuencia organizada a partir de donaciones que podían ser deducidas del impuesto a la renta. Bueno, fue suficiente para que haya gente como, por ejemplo, la asambleísta Zairén Noriega de la Revolución Ciudadana, para que salga a decir en el Pleno de la Asamblea Nacional que se estaba legislando desde el bolsillo para perdonarles impuestos a las empresas, cuando en realidad lo que se hacía era una deducción de impuestos. Se hablaba en esa norma también sobre el delito de pertenencia a las bandas del crimen organizado. Se incorporaba como norma. Y nunca faltó el revolucionario que salía a decir que adicionalmente a eso nosotros estamos haciendo un retorno a la tabla del consumo de drogas y que por eso había que votar en contra. Entonces, cuando no hay racionalidad, sino absoluta ideología, cercanía y no sé qué otro término puedo utilizar para no utilizar uno tan castizo, tanta sumisión a los líderes de un partido, hace que se opongan a lo que parecería que es imposible de oponerse. Es decir, ¿quién se puede oponer a que en el Ecuador existan reglas claras y firmes para sancionar al crimen? Bueno, la revolución se ha venido oponiendo en 12 ocasiones. Gracias, asambleísta. Pero también llama la atención temas que son de sentido común o de ética mínima, llamaríamos así. El ejemplo de los asambleístas que vinculan a familiares en la participación de la asamblea, que de antemano está negado, pero sin embargo, si es que uno se pone a buscar a cada uno su participación, encuentra de todo orden irregularidades. Eso por un lado que no debería pasar. Y otra cuestión también que llama mucho la atención, y no porque yo esté con uno u otro partido, sino más bien me llama mucho la atención la participación electoral de algunos candidatos que, haciendo uso de bienes del Estado como tal, como gas o cocinas de inducción como tal, de que deberían haber sido castigados por su mal procedimiento, no pasó nada. Entonces, ¿cómo se legisla en Ecuador? ¿Se legisla para la mayoría o para una minoría privilegiada, por favor? Gracias por su pregunta. Ahí tenemos que hacer una división muy clara entre lo uno y lo otro. Con respecto a los asambleístas que incorporaron personas de su círculo familiar a la asamblea, todos han sido en mayor o menor medida sancionados. Todos han salido de la institución, todos han respondido al reglamento que emitió el CAL por pedido del presidente Olsen, y eso ha hecho que alrededor de 40 servidores de la Asamblea Nacional hayan tenido que presentar sus renuncias o hayan sido removidos a la fuerza. Por lo tanto, sobre eso, por supuesto que hay que sancionar, por supuesto que no se puede mirar al otro lado, por supuesto que si es que esto continúa se seguirán tomando medidas, y por eso yo en medios nacionales, medios particulares, a través de medios digitales, a través de todos los mecanismos de comunicación, he pedido a mis compañeros, más allá de que yo soy un soldado más dentro de esta asamblea, que si ven la barba de su vecino afeitar, pongan la suya a remojar. Si es que tienen exactamente los mismos problemas por los cuales varios asambleístas han estado en inconvenientes, pues que no cometan ese mismo error y dejen de contratar a las personas que pueden ser cercanas a su círculo familiar, y tengo entendido que eso ya está subsanado. Segundo, yo me considero un tipo demócrata, y la democracia que habita en mí, o en mi pensamiento, perdón por hablar en primera persona, pero así es mejor, me hace entender que nosotros desde la Asamblea Nacional tenemos que respetar aquella institución fundamental que es la de la separación de funciones. Hay una función ejecutiva, hay una función legislativa, hay una función judicial, y lastimosamente hay dos funciones absolutamente tumorales para la democracia en el Ecuador, como es la función de transparencia y control social y la función electoral. Y cuando se somete a la justicia electoral las infracciones en campaña, son ellos, los del Tribunal Contencioso Electoral, los que tienen el sartén por el mango y los que tienen que resolver los casos.
Ahora, son ellos los que tienen argumentos a favor o en contra de los distintos temas, y yo sobre eso no quisiera pronunciarme mayormente porque obviamente la Asamblea Nacional no tiene ningún tipo de competencia en torno a la resolución de los problemas de infracciones electorales. De todas maneras, si es que usted me pregunta a mí, por supuesto que si es que hay mérito, habrá que sancionar, y si es que no hay mérito, por supuesto que habrá que absolver. Muchas gracias. Doctor Castillo, usted es frontal en la defensa del gobierno y la Asamblea contra el correísmo. Es más, le he visto que nos desnuda prácticamente en la Asamblea sobre actos de corrupción que han cometido en su gobierno y que en alguna medida inclusive siguen haciendo así. Bien, a mí me parece que dejarles en esa posición al descubierto y realmente decirles lo que son, el brazo político ejecutor de la corrupción, de la narcopolítica que vivimos en este momento, me parece bien, y yo estoy de acuerdo y comparto con eso. Solo que me preocupa algo. ¿Qué hace, por ejemplo, Fausto Jarrín como asesor? ¿Qué hace, por ejemplo, la señora Carolina Jaramillo como vocera del gobierno? Y otros elementos más que son importantes. Eso ¿no cree usted que crea duda sobre la confianza que uno puede tener en el gobierno, sobre las cosas que están haciendo? Ayúdeme con ese tema, por favor. Lo que le puedo decir es prácticamente lo mismo que le decía en la respuesta anterior, y sin el afán de lavarme las manos, ¿no? Es que no es mi estilo, ¿no? Usted ya felizmente algo ha visto, espero que nos podamos conocer de mejor manera, pero no es mi estilo lavarme las manos. Lo que le puedo yo decir es que la función ejecutiva del Estado, aun cuando compartamos el mismo partido político y la misma bandera, es otra función. Y es el presidente de la República que toma las decisiones de quiénes son sus más cercanos colaboradores. Así como el presidente no nos dice a nosotros qué asesores debemos tener, nosotros más podríamos decirle a él de quién se rodea. Nosotros respetamos su decisión porque eso es parte de la división de funciones. Es decir, nosotros como asambleístas decirle, oye, ponga o ponga este otro, o cámbiala a esta, o cámbiala a esta otra, sería desnaturalizar el principio constitucional de la división de funciones. Si es que hay inconformidad, por supuesto que hay inconformidad. ¿Que hay incomodidad? Claro que hay incomodidad. Pero el presidente de la República creo que ha tenido los suficientes argumentos para que incorpore en su equipo de trabajo a gente que él considera que son de su confianza, y nosotros obviamente como asambleístas lo que tenemos que hacer es respetar esa decisión. Sí, y en realidad que yo le doy la razón, el Ejecutivo o el presidente decide a quién poner como asesor, pero en el caso de la Asamblea hay un asambleísta que es presidente de la Comisión de Fiscalización, que es Ferdinand Álvarez. Él es un correísta comprobado, acérrimo, fanático, si se quiere, que hoy se ha transformado, no sé, en la línea de gobierno. No da confianza. Evidentemente ha habido una serie de problemas y hoy lo veo que está un poquito más calmado y no se habla mucho sobre él. ¿Por qué? ¿Quién ayuda o quién decide que ocupen esas presidencias determinadas personas que son cuestionadas? Partiendo del argumento que usted plantea, entiendo que es un ciudadano de bien como es usted y su audiencia, y obviamente es una duda que tiene gran parte de la ciudadanía, yo quisiera poner esto en la lógica de la psicología inversa. Yo creo que va a ser bastante mejor que en la Comisión de Fiscalización pueda estar alguien que a criterio de la ciudadanía no está pues tan pegadísimo al gobierno ni a ADN. Porque la Comisión de Fiscalización justamente sirve para fiscalizar a los de ADN y a los de fuera del ADN, a los funcionarios públicos de este periodo como a los funcionarios públicos del periodo anterior. Entonces, en alguna medida, yo creo que esto puede implicar una cierta garantía de imparcialidad, más allá de que yo puedo identificar en Ferdinand Álvarez un montón de virtudes más. Es un tipo preparado, es un tipo con conceptos, es un tipo que tiene clara la película de cómo funciona la Asamblea. Si yo le puedo achacar algo o censurar algo, es justamente su pasado correísta, pero bueno, nadie es perfecto. Es decir, aquí, esto es como el gato de 3 semanas, digamos. El gato de 3 semanas ya abre los ojitos recién a las 3 semanas, el resto del tiempo está dando palos de cielo. Entonces, de todas maneras, lo que le puedo decir a usted es que el presidente de la Comisión de Fiscalización ha hecho lo que ha tenido que hacer, y yo espero que esa sea una comisión que no se convierta en la comisión de archivo como pasaba antes.
que aquí, si es que hay elementos para sancionar, si es que hay elementos para censurar, si es que hay elementos para continuar con juicios políticos, requerimientos de información, procedimientos que tengan absoluta libertad para hacerlo, y ya sobre lo demás yo creo que el mejor llamado a responder sobre su pasado, sobre sus afectos o los afectos políticos es el mismo Ferdinand. Pero lo que yo le puedo decir es que he visto en él un tipo eficiente a la hora de manejar la fiscalización. Una pregunta, asambleísta. Respecto a la forma como está estructurada la asamblea y las comisiones para llevar a cabo las diferentes actividades que les toca desarrollar, ¿cree usted que sería oportuno, aunque no lo sea ahora mismo cómo está establecida la proporcionalidad de profesiones que intervienen, profesiones que intervienen en cada una de esas comisiones o en el mismo cuerpo legislativo total? ¿Usted cree que las diferentes profesiones que de repente sobresalen, como por ejemplo médicos, como por ejemplo ingenieros, economistas, científicos, etcétera, están también bien representados en la asamblea, o en su mayoría existen solamente gente que se dedica a las leyes y como tal ya tienen ese sesgo a ir a escribir tanto para poder no hacer casi nada? Las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional están compuestos por 10 asambleístas. Y lo que se trató de hacer siempre desde el inicio, cuando se constituyeron estas, fue identificar quiénes pueden ser expertos en los temas. Entonces, por ejemplo, la comisión insigne, que está compuesto por gente mayoritariamente experta en los temas de la comisión en la que está, es la comisión de salud y deportes, ¿no? Ahí podemos tener, por ejemplo, a una asambleísta de la categoría de Anabela Sin en materia de salud y a un asambleísta de la categoría de Andrés Buchmer a la hora de conocer temas de deportes. Es decir, él fue ministro de deportes, él fue periodista deportivo, él conoce el tema, y Anabela Sin no requiere presentación pues, en el tema de salud. Ella ha sido una importante activista de la medicina durante 30 años en el país a través de la Fundación Cruzada Nueva Humanidad y todas las actuaciones que ella ha tenido. Entonces, ahí podemos tener una. En la comisión de seguridad, que es en la que yo pertenezco y tengo la suerte de ser el vicepresidente, tenemos gente de primer nivel, por ejemplo, como la misma Inés Alarcón, que ella fue la presidenta de la Comisión de Seguridad en el periodo anterior y tiene un muy buen manejo de la comisión. Yo personalmente, y perdón que utilice nuevamente en primera persona los ejemplos, tengo estudios inclusive en el extranjero, en el Miami-Dade College de los Estados Unidos, sobre seguridad pública y del Estado. Entonces, lo que se ha buscado es ese tipo de cosas. En la Comisión de Justicia tenemos a asambleístas de la categoría de Esteban Torres, de la categoría de la misma Rosy Torres, que fue subsecretaria en el gobierno en el periodo anterior del presidente Noboa. Entonces ahí tenemos otros 2 asambleístas importantes. En la Comisión de Participación Ciudadana la tenemos ahí presidiendo a la asambleísta Ariana Jacome, que es una importante comunicadora del país, que ha conocido mucho sobre este tema de la participación, la transparencia y la inclusión. Y ahí le he dado 4 ejemplos de que en las comisiones existen sí asambleístas que conocen del tema, y los que no conocen pues están aprendiendo, y lo que hemos buscado es que al menos desde la bancada de ADN tengamos también un equipo de asesores fuerte, con conocimiento, con técnica, para que lo que se desconozca desde los asambleístas sea cubierto por los asesores. Doctor, en este momento hay un choque, digamos, si se quiere así el término, con la Corte Constitucional, cuando se presenta, digamos, 3 leyes que algunos artículos han sido suspendidos y que resulta que pasó y se aprobó en la Asamblea. Mi pregunta es, ¿cómo es que la Asamblea no analizó a profundidad y hubiera mejorado tal vez, o por lo menos hubiera cumplido con las formalidades que exige la creación de una ley, y nos hubiéramos evitado tal vez este tipo de confrontación? El pedido de inconstitucionalidad de un cuerpo normativo forma parte del trámite para eso. Es decir, yo lo tomo con absoluta serenidad porque es algo que está contenido en la Constitución. Es decir, los ecuatorianos tenemos derecho a la recurrencia. ¿Qué implica la recurrencia? La posibilidad de presentar recursos
judiciales o jurisdiccionales en contra de cualquier decisión de autoridad pública. Cuando se trata de un proyecto de ley, entonces, lo que contempla la Constitución es que usted tiene la posibilidad de acusar de inconstitucionalidad a todo un cuerpo normativo o artículos en específico. Y aquí yo quiero hacerles caer en cuenta a ustedes de una, no sé si es casualidad, se me va la palabra, de una especificidad. La norma, Patricio Yalma, que más observaciones tiene de la Corte Constitucional en 16 artículos suspendidos, es la ley de inteligencia. Y la ley de inteligencia no fue tratada como económico urgente. La ley de inteligencia fue una ley que viene desde el periodo anterior, que acumula por lo menos 3 proyectos de ley en materia de inteligencia. Se tramitó en primer debate en la comisión anterior, en donde se conoció todos estos proyectos de ley y se sacó el informe para el primer debate. Regresa a la comisión de seguridad. En la comisión de seguridad se prepara el informe para el segundo debate y en el segundo debate se realiza en este periodo legislativo. Es decir, es un proyecto de ley que tiene características totalmente distintas a cualquier otro. No solo que fue debatida en la asamblea, sino que fue debatida por 2 asambleas distintas, con distinta composición en cuanto a sus asambleístas, con distintos proyectos de ley que se conjugaron en uno solo, con la participación de la Armada, de la Policía Nacional, del Ejército, de la Aviación, de expertos en materia de seguridad, de expertos en materia de inteligencia. Adicionalmente, es una ley que por primera vez en el Ecuador está redactada justamente para regularizar las actividades de inteligencia. Antes, las actividades que tenían que ver con la inteligencia estratégica eran realizadas al buen tuntum, sin ningún límite, sin ninguna observación, sin ninguna posibilidad de presentar oficios, cartas o lo que fuere. Y ahora que le entregamos al país una norma que regula las actividades de la inteligencia, para evitar lo que hace la SENAI, la Corte Constitucional la tira abajo y ahí están las consecuencias. Porque según la Corte Constitucional es más importante garantizar el derecho a la intimidad o que las pruebas sean actuadas a través de autoridad pública que garantizar la vida de las personas que están siendo asesinadas, los bienes de las personas que están siendo vacunadas, la integridad sexual de las mujeres que están siendo violadas. Y bueno, frente a eso es la lucha y por eso es que estamos ahora mismo nosotros evidenciando los problemas que nos ha traído la actuación de la Corte, que cuando quiere se pasa nomás por encima cualquier tipo de disposición constitucional y cuando no quiere le busca la quinta pata al gato. Y lastimosamente ahora esa quinta pata al gato es hacerle el juego al crimen organizado y a la delincuencia. Eso sinceramente es lamentable y contra eso estamos luchando. En verdad que estamos viviendo momentos difíciles. La Constitución de Montecristi se la hizo en el 2008, hoy estamos en el 2025 y la situación es totalmente contraria. Tal vez esa sea una de las razones por las cuales, digamos, ustedes o la Asamblea, propone, digamos, sin unidad de criterio, o sea, sin unidad de materia, que se llama al principio, y que en la defensa, eso nos sorprendió a muchos, el hecho de que la doctora o abogada Mediavilla se ha quedado en silencio cuando no le pudo responder una pregunta que le hizo la vocal de Alejandra Cárdenas, si no me equivoco. ¿Se siguió el proceso realmente que ordena la ley de la función legislativa, por favor? La ley de la función legislativa es muy importante, ¿no? Eso es importante entender. Los proyectos de ley económico urgentes tienen un tratamiento igual al tratamiento de los proyectos de ley ordinarios. Los proyectos de ley ordinarios son los que se demoran más tiempo. Lo único que varía es el tiempo en el que se tiene que resolver un proyecto de ley económico urgente. Si es que en un mes, en 30 días, la Asamblea Nacional no aprueba, niega o modifica el proyecto de ley, pasa por el Ministerio de la Ley, es decir, tal cual el presidente de la República mandó. Y en los 4 proyectos de ley económico urgentes, nadie puede negar que los proyectos fueron tratados en la comisión, con la participación ciudadana, con la participación de los actores políticos
con la incorporación de nuevos textos, con la incorporación y mejoramiento de los textos que ya existían, y finalmente fue votado en el segundo debate por el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces el procedimiento se ha cumplido. El problema aquí, Patricio, está en que justamente vamos tantos años dentro de la dinámica del garantismo de los delincuentes, porque sobre lo que atacan no es sobre los temas tangenciales, digamos. ¿Qué es lo que ataca la revolución y varios de estos grupos? Atacan los incrementos de penas, atacan los golpes que estamos dando al crimen organizado en cuanto a sus recursos, atacan los temas del golpe a la economía criminal, atacan el tema de la inteligencia estratégica, es decir, los aspectos que resultan fundamentales para poder emprender una lucha frontal contra la delincuencia. Y yo tengo un poco que discrepar con usted, Patricio, con todo el cariño y consideración que le tengo. Yo no creo que el problema sea tanto la Constitución en sí. Y le voy a decir algo. La Constitución de los Estados Unidos fue creada en el año de 1787, 300 y pico de años, 400 años casi, y han tenido una sola Constitución. El problema es que la Constitución del Ecuador, cuando fue creada, cuando fue promulgada, fue promulgada justamente, ya se me cayó el teléfono, fue promulgada la Constitución del Ecuador, digo, como un traje sastre para el economista Correa. Es decir, creando nuevas instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, haciendo los procedimientos de juzgamiento de los delincuentes, garantizando los derechos humanos de los delincuentes, haciendo que los procedimientos de juzgamiento sean cada vez más fáciles para que el delincuente incumpla las normas. Entonces, estos procesos, Patricio y Dalma, hacen que la norma caiga en decalage muy pronto. Y el decalage quiere decir que sea inaplicable, porque ahora estamos viviendo una época en que la delincuencia organizada nos ataca con fuerza. Entiendo que sí, pero yo creo que hay un tema. Entiendo que el candidato, cuando era candidato el presidente, ofreció una constituyente a considerar que esa constitución realmente ya no tenía vigencia. Entiendo que la razón de hacer una constituyente es eso, renovar y cambiar todo. Así es que en alguna medida, digamos, se propuso eso, y realmente a mí me preocupa es algo. ¿Por qué ustedes, siendo mayoría en la actualidad como asambleístas, por qué no hacen las leyes, en vez de mezclar entre lo económico y lo penal y lo administrativo y tal? ¿Por qué, siendo una mayoría, no las aprueban esas leyes en la asamblea y aparte presentan lo que es realmente económico? Esa es una inquietud que la tengo metida en la cabeza. Porque no es sencillo, porque no es rápido, porque se demora mucho, porque esos argumentos que nosotros tenemos que plantear tienen que seguir un tratamiento en las comisiones, y el país no puede esperar más, Patricio. Y eso es lo que yo quiero decirles a los grupos estos que andan defendiendo a los criminales. Yo puedo entender que haya tanta oposición, tanta animadversión frente a lo que estamos aprobando. Si es que, escucha, nosotros estuviéramos a través de las leyes regalando el país, nosotros estuviéramos entregando los sectores estratégicos como entregó el señor Glass o como entregó el señor Correa a un poco de delincuentes para que se los deben al peso. De acuerdo, ahí que hay oposición. Que existan normas, por ejemplo, como cuando en su momento el economista Correa y sus adláteres sacaron la ley de comunicación para ponerle una mordaza a los medios de comunicación. Yo puedo entender, pero oponerse a reglas en donde, por ejemplo, vamos a sancionar con mayor energía al crimen organizado, créanme que me entiendo. Así es. Oponerse a reglas en donde sancionamos de manera más rigurosa a aquellos delincuentes que incorporan a los menores de edad a las bandas de delincuencia organizada, créanme que yo no entiendo. Así que es. se opongan a normas en donde nosotros estamos haciendo todo un esfuerzo para que la ciudadanía se sienta más segura y podamos expulsar, por ejemplo, a los delincuentes extranjeros que están en las cárceles ecuatorianas, donde son el 45% del hacinamiento de las cárceles. Yo no entiendo. Entonces, si es que siguen oponiéndose porque hay que cumplir el procedimiento, porque el procedimiento es importante, la gente se sigue muriendo, a la gente le siguen vacunando, a las mujeres le siguen violando, la gente sigue con miedo, y aquí tenemos puristas del derecho que no nos permiten avanzar porque hay que cumplir con la coma y el punto y coma. Yo estoy absolutamente en contra. Yo estoy también de acuerdo con usted que en realidad que hay que ser frontal, y le agradecemos la frontalidad con la que usted participa en la asamblea asambleísta Castillo.
y me gustaría que lo continúe haciendo de esa forma, pero adicionalmente sí quedan unas preguntas medias graves en la cabeza de todos los ciudadanos, es ¿qué va a suceder en nuestro país con tanta delincuencia que existe? Que lejos de disminuir, parece que se incrementa cada vez más, y esto a todos nos preocupa porque el éxito del país depende de la tranquilidad con la cual nosotros transitemos todos los días, y las cárceles que quizá tendrán que construir serán insuficientes porque las cosas están cada vez más complicándose. Ese sería mi planteamiento. No sé usted qué opinión tiene al respecto, asambleísta. Me va a perdonar usted y Patricio. Dejémoslo para una segunda entrevista. Tengo que entrar a la Comisión de Seguridad y ya están tomando lista y aquí están votando. Sí, gracias, muchas gracias. Muy amable, gracias por hacer un aporte valioso, doctor. Un gusto, estaremos en una próxima oportunidad. Gracias.